Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Y si lo que nos limita no está fuera? ¿Y si el mayor obstáculo para crecer vive en nuestra propia cabeza? Porque pensemos por un segundo, ¿cuántas veces repetimos las mismas decisiones sin saber realmente por qué? ¿Cuántas veces reaccionamos igual aunque el escenario haya cambiado? Y sobre todo, ¿cuántas veces creemos estar pensando con claridad cuando en realidad solo estamos repitiendo lo que siempre pensamos? La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Tomamos decisiones rápido, confiamos en nuestra propia experiencia, en nuestra intuición, en eso que nos funcionó. Sí, nos funcionó, pero alguna vez. En este mundo ya no premia al que repite, premia al que se reprograma. Y aquí entra algo que muy pocos profesionales están entrenando, pero lo cambia todo. Sí, se llama la metacognición. Ese superpoder silencioso que nos permite observar cómo pensamos, entender nuestras propias trampas mentales, cuestionar los atajos que tomamos sin darnos cuenta y elegir un camino distinto. En la era de los algoritmos, en la era de la sobreinformación, de la inteligencia artificial que todo lo está acelerando, el liderazgo no se trata de solo pensar más rápido, se trata de pensar mejor. Este no es un episodio para tener razón, entre comillas. Es un episodio para hacernos mejores preguntas. Y hoy no venimos a dar respuestas mágicas en este programa. Venimos a encender un espejo, uno que puede cambiar nuestra forma de decidir, nuestra forma de comunicarnos e incluso nuestra forma de liderar. Este episodio no es para escucharlo de una manera acelerada, de una manera apurada. Es para escucharlo con nosotros mismos y con lo que hay dentro de nosotros. Porque hoy no vamos a mirar hacia afuera. Hoy, aquí en Profesionales 4.0, vamos a mirar hacia adentro, a revisar cómo pensamos, a revisar cómo decidimos y cómo podemos hackear nuestra mente para liderar mejor. Esto, señoras y señores, no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas y bienvenidos a Profesionales 4.0, aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica también por medio del canal de YouTube de Profesionales 4.0 y la plataforma de Spotify de Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial y quiero darle
la bienvenida a todos ustedes a un sábado más, a un espacio más de reflexión, de crecimiento, de interiorizar nuevos conceptos en este contexto que está cambiando tan rápido, está impactando las organizaciones. Les recordamos que estamos en el canal de YouTube y que además pueden escribirnos al WhatsApp 8940 40 41, y un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Monumental que hace posible que esto llegue a sus oídos y que podamos reaprender nuestro liderazgo y reafinarlo de cara a lo que está sucediendo en la cuarta revolución industrial. Hoy en cabina nos acompaña Pablo también, que está aquí. Un gran saludo a Pablo, que está en cabina, y nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias por tenerme un sábado más. La verdad es que muy satisfecho con lo que hemos ido construyendo sábado a sábado. He notado un crecimiento mío personal también al investigar sobre estos temas y venir acá a transmitir lo que estamos investigando, nuestra perspectiva, y principalmente compartirlo con las personas, esperando que generen valor para las decisiones de su día a día y poder aportar un grano a su carrera profesional. Y yo creo que ha sido un trabajo fuerte, Álvaro, son muchos años de trabajar juntos, de investigación, de los primeros libros. Hoy estamos, como todos los días que grabamos para el programa de radio, en un estudio que fue diseñado desde tu mente, ¿verdad? Diseñado por vos en tu propia casa, y ver hoy todo lo que se ha transmitido y todo el conocimiento que se ha transmitido, la cantidad de videos, la cantidad de personas que están interactuando con el contenido. Ver también cómo ha crecido el canal de YouTube, cómo ahora sigue creciendo el canal de Spotify. Yo creo que realmente hace ver que lo que se ha hecho y lo que ha liderado pues genera valor, y que realmente cada sábado pues yo estoy bastante contento de estar compartiendo. Entonces, un día más de algo que se ha vuelto una rutina para mí, ¿verdad? Este programa de radio, y encantado. La verdad es que no puedo estar más feliz. Muchas gracias, Oscar. ¿Qué te hace sentir esto que el podcast compartíamos en nuestras redes sociales, que llegó a 15,000 suscriptores en YouTube? Sin duda alguna, gracias también a todo el equipo de Monumental, a don Hernán, su gerente, que ha apoyado este proyecto. Y no todos los podcasts pasan del podcast a la radio, ¿verdad? En medio de un ambiente donde hay tanto contenido, inclusive entretenimiento, pero un espacio profesional que empieza a calar pues en el liderazgo, y principalmente no traer verdades, sino a traer preguntas, inquietudes para que los profesionales puedan crecer. Bueno, pues la verdad es que me hace sentir bien, principalmente porque hay muchas cosas de la sociedad que no me gustan, tanto problema social y tanta imagen que se le dan a los jóvenes de seguir ejemplos que no deberían de ser ni siquiera seguidos, y se ven telenovelas al respecto, se ve contenido al respecto. Y como decías vos, mucho de lo que se ve acá en Costa Rica, lo que ve la mayoría de personas, es un tema a veces meramente humorístico, ¿no? Y que tal vez es importante el humor, pero ver que hay un espacio que está también enfocado en el crecimiento profesional de las personas, y además ser uno parte de esa voz, yo creo que es bastante enriquecedor, porque ya yo también venía deseando este tipo de espacios para yo crecer. Y la verdad es que sé que ha sido de bien recibo, porque yo creo que viene a complementar un espacio que tal vez se queda un poco detrás de en la sociedad, que es el espacio de un crecimiento profesional, liderando en el entorno altamente cambiante de la cuarta revolución industrial. Entonces, sí, verdad que creo que además el esfuerzo que hacemos para atraer temas que se nos comenten que son de importancia, nos hace crecer mucho a nosotros, y yo creo que eso es lo principal que nosotros tratamos de compartir, ¿no? Que las personas tengan una curiosidad para no dar por sentado nada, sino cuestionarse y crecer también en comunidad, compartir lo que estamos creciendo, lo que estamos aprendiendo, y yo creo que ahí es donde podemos hacer una mejor Costa Rica, y al fin y al cabo eso es parte de lo que nos gusta. Sí, y Costa Rica y Latinoamérica, Oscar, porque curiosamente nuestro canal de YouTube, y digo nuestro, de todas las personas que aportan y participan, tiene más seguidores de México, Argentina, Colombia, que de Costa Rica. De hecho, Costa Rica es la comunidad que menos tenemos, curiosamente, inclusive de Estados Unidos, más gente
que de Costa Rica y habla que en Latinoamérica pues hay una necesidad y si podemos de alguna otra forma llevar algún tipo de voz resonante en medio de tanto cambio, pues genera valor al entorno. Exactamente, pero como digo, o sea, al fin y al cabo, lo que digo de Costa Rica no es por nuestros seguidores o por la gente que está en la comunidad, sino simplemente porque nuestra voz... Porque nuestro entorno. Ajá, y nosotros somos costarricenses y somos de Zapote, o sea, que para mí eso tiene un gran impacto, de que nosotros desde aquí, desde nuestro propio barrio, tengamos una voz que está escuchándose en toda Latinoamérica sobre el liderazgo en la Cuarta Revolución Industrial, es lo que me llama mucho la atención. Normalmente uno ve cosas de México, España, ¿no? Y ver que nosotros también podemos, pues la verdad es que me... Oscar, y si alguien se conecta por primera vez aquí a Profesionales 4.0, ¿qué es lo que... ¿Cómo podemos invitarlo para que se den una idea? Porque tal vez alguien, ahorita vamos a entrar en el tema que nos trae a este sábado, pero tal vez alguien se conecta por primera vez y dice, bueno, estos muchachos, ¿de qué están hablando? Sí, bueno, si es la primera vez que nos escuchan, pues les contamos que Profesionales 4.0 es un espacio para líderes, pero para líderes inquietos, ¿no? Estas mentes curiosas para quienes no se conforman con sobrevivir en medio del cambio, sino que quieren transformarlo desde adentro, quieren ser parte del cambio, quieren estar tranquilos en un ambiente altamente cambiante. Y aquí los temas que nosotros hablamos son bastante diferentes, algunos entre otros, pero tienen siempre la parte común del ser humano. Aquí hablamos de innovación, aquí hablamos de tecnología, hablamos de transformación digital, pero siempre, como te dije anteriormente, con un foco claro, las personas, lo humanizado de la tecnología, porque creemos que ningún algoritmo reemplaza la capacidad humana de pensar con propósito, de sentir con inteligencia y de actuar, pero de actuar con conciencia. De eso se trata Profesionales 4.0. Sí, Oscar, y es que el episodio de hoy toca un nervio muy profundo y ya vamos a hablar de qué estamos hablando hoy. Estamos hablando, al principio que lo voy a mencionar y tal vez puede sonar un poco extraño, pero les prometemos que va a ser un programa que si ponen atención y ponemos atención y profundizamos, puede cambiar nuestra forma de liderar. Hoy, Oscar, titulamos este programa, este episodio, Metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente. Subráyelo ahí, metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente. Como lo dije, sí puede sonar muy técnico, puede sonar muy raro, pero esperemos un momentito porque lo que vamos a descubrir en este episodio puede cambiar la forma en que lideramos, decidimos y nos enfrentamos a lo inesperado. Oscar, ¿por qué escogimos metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente? Bueno, Álvaro, principalmente porque estamos en un momento en que pensar no es suficiente, solamente pensar no alcanza. En un momento en donde la información nos desborda y las decisiones se toman o se deben tomar en segundos o minutos. Y muchas veces respondemos desde patrones automáticos, sin darnos cuenta de lo que llamamos el programa. Y es que en plena Cuarta Revolución Industrial ya no alcanza con saber mucho. Hay que saber también cómo procesamos lo que sabemos. Tenemos que entender por qué pensamos lo que pensamos, cómo filtramos, cómo juzgamos y cómo nos mentimos a nosotros mismos muchas veces sin querer. Y ahí es donde entra el tema que escogimos hoy, la metacognición. Y es que esta es la habilidad de observar nuestra mente, de reconocer cómo estamos pensando y por qué estamos pensando como pensamos, de detectar algunos sesgos, de detectar rutinas y de detectar creencias heredadas y hacer ajustes, pero ajustes conscientes, con conciencia de lo que queremos o necesitamos cambiar. Y esto es como un panel de control interno nuestro y muy pocos lo activamos porque todos deberíamos de aprenderlo. Esto es importante, aunque no lo activemos, todos deberíamos de aprender a usarlo. Y en este episodio vamos a hablar de eso específicamente, de cómo los grandes líderes no solo lideran hacia afuera, sino que lideran su mente y toman control de su mente.
Vamos a recorrer ejemplos, vamos a ver preguntas y también vamos a tener reflexiones, pero como siempre vamos a aterrizar todo eso en herramientas reales. Hoy en este programa, y como no lo hacemos nunca, no venimos a decirles qué pensar, venimos a invitarles a mirar cómo están pensando. Eso sí, si lo toman en serio, pues puede ser el mayor salto de liderazgo que den en mucho tiempo, porque se van a cuestionar y van a cambiar la forma en que piensan, y si usted cambia la forma que siente, cambia la forma en que piensan, cambian sus resultados. Oscar, qué valioso. Quiero retomar un par de cosas que dijiste. Para los radioescuchas, la metacognición, lo definiste, la habilidad de observar nuestra mente. Eso es metacognición. Si alguien se estaba preguntando qué es esa definición, pues eso significa la habilidad de observar nuestra mente, y Oscar lo mencionaba muy claro, de reconocer cómo estamos pensando. Por eso hemos titulado este episodio, Oscar, Metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente y cómo pueden liderar mejor. Así que quédense con nosotros, aquí estamos en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. No se mueva porque esto recién empieza y lo que viene nos puede incomodar, pero también nos puede transformar. Esto es Profesionales 4.0. Escuche la entrevista sobre liderazgo y resiliencia al astro del fútbol colombiano, Radamel Falcao, el sábado 14 de junio a la 1 de la tarde, en Profesionales 4.0. No se la puede perder. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Bueno, bienvenidos de regreso aquí en Monumental 93.5 FM a este programa, su programa Profesionales 4.0. Les recordamos que estamos en el YouTube de Profesionales 4.0 o en Spotify también, y que nos pueden escribir al WhatsApp 8940 40 41 para mandarnos sus temas, sugerencias o preguntas. Hoy estamos hablando de este tema que hemos titulado Metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente. Y vamos a ir a la sección editorial de este programa llamada Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, Oscar, aquí en esta sección de Visión 4.0, Oscar, es donde empezamos a develar un poco, ¿no? Como a poner esos puntos sobre las IES, donde venimos a abrir un poco el tema de esta metacognición, que yo entiendo, Oscar, que puede sonar un poco incluso técnico o un poco difícil de digerir para algunas personas, pero creo que lo que hemos diseñado para este episodio lo hace de una manera, pues, bastante práctica, bastante ejecutable, pero además transformadora sobre cómo los líderes pueden observar sus pensamientos, pueden quitar sesgos y pueden cambiar su forma de pensar. ¿Cómo podemos, Oscar, empezar este camino aquí en Visión 4.0 en la sección editorial? Bueno, primero tenemos que empezar por mirar hacia adentro, y es que por eso escogimos este tema. Hoy queremos invitarles a hacer algo que pocos líderes hacen de una manera consciente, y es dejar de pensar solo en el mundo para empezar a pensar en cómo pensamos sobre el mundo. Qué valioso. ¿Puedes repetir esa frase? Me parece muy potente. Dejar de pensar solo en el mundo para empezar a pensar en cómo pensamos sobre el mundo. Y es que ese giro, Álvaro, por más sutil que parezca, puede cambiar mucho, porque en medio del caos que ya estamos acostumbrados, en medio de los deadlines, del medio de la sobrecarga de información y de la hiperconectividad, de lo cual ya hemos hablado, la mayoría reaccionamos ante los eventos que nos suceden. Álvaro, la mayoría solamente reaccionamos. Entonces los eventos que nos suceden son como nuestros jefes. O sea, nosotros estamos a la merced del disparador. Ajá, exactamente. Entonces pasa algo y reaccionamos. Y reaccionamos automáticamente, reaccionamos instintivamente, sin darnos cuenta de que en realidad estamos atrapados en una secuencia mental que ni siquiera elegimos nosotros mismos. Esta secuencia nos controla, y a esto es lo que le llamamos el programa, la programación mental. Cómo estamos programados, Álvaro, pero programados desde el subconsciente. Para reaccionar a las cosas que nos suceden. Desde el subconsciente, no de manera consciente. Y ahí es donde entra el tema que escogimos hoy, la metacognición. Y vamos a ampliar
la definición. La metacognición es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Álvaro, capacidad para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento. La metacognición implica el conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en el aprendizaje, y también se relaciona con la teoría de la mente, que es la habilidad de atribuir intenciones y creencias a otros sujetos o entidades. Y es que en ese espacio mental que aparece cuando nos preguntamos ¿por qué estoy interpretando esto así? ¿De dónde viene este juicio? ¿Estoy pensando o simplemente estoy reaccionando o simplemente estoy repitiendo? ¿Por qué siento lo que siento? Oscar, pero perdón, pocas personas se hacen esas preguntas que vos estás planteando. No es un ejercicio común que las personas tengan esas reflexiones. Dijiste, ¿por qué estoy interpretando esto así? ¿Por qué viene este juicio? Bueno, porque trabajan desde el subconsciente. O sea, trabajan desde la programación. Por eso no se cuestionan. Cuando usted está sintiendo una emoción o tiene un sentimiento, uno de los ejercicios más poderosos que usted puede hacer es salirse, como si usted fuera una tercera persona. Usted se observa y usted analiza por qué siento lo que siento, por qué estoy pensando así, por qué esta situación tiene un poder sobre mí. Y ahí podemos tener respuestas diferentes que cuando las vivimos como el actor principal de lo que está pasando. Y bueno, lo que estábamos hablando es que la metacognición no es simplemente una palabra de moda que se ve ahora en shorts de diferentes plataformas. La metacognición es una forma de liderazgo que empieza en el lugar menos visible, nuestra propia mente. Y en este viaje que estamos diseñando hoy, la idea es entender cómo funciona, porque si somos conscientes de que existe, ya no pasa desapercibida. Oscar, y claramente yo quiero compartir un poco porque traía un poco estas notas aquí para este episodio, para explorar un poco de dónde viene todo esto, ¿verdad? Porque tenemos que entender el presente, pero también como líderes tenemos que entender el origen, porque la gente escucha aquí en Profesionales 4.0 y dirá, bueno, estos locos se metieron en este tema de la metacognición, ¿dónde salió todo esto, Oscar? Pero lo importante es entender que este es un tema introducido por la psicología, Oscar. John Fabel, que fue a finales de los 70, esto nada más para que lo tengan ahí como una nota histórica, definió la metacognición como el conocimiento sobre el propio conocimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con el liderazgo, Oscar y queridos radioescuchas? Todo tiene que ver con el liderazgo. Es una especie de conciencia superior. Lo mencionaba pues el que hizo toda esta definición sobre nuestros procesos mentales. Y desde entonces este concepto fue adoptado por la pedagogía, principalmente es un concepto adoptado por la parte educativa, por la psicología cognitiva y más tarde incluso, Oscar, fue adoptado por la neurociencia también. Pero en las últimas 2 décadas empezó a entrar en el mundo del liderazgo y en el mundo del desarrollo organizacional. Y queridos radioescuchas, yo creo personalmente que esto no es una casualidad. Principalmente hoy en el entorno de la cuarta revolución industrial, porque mientras el mundo externo se vuelve cada vez más complejo, más volátil, más incierto, Oscar, con todo esto que está pasando de la inteligencia artificial, las tecnologías pues emergentes, los líderes más efectivos entendieron que no basta con saber mucho. Ya no es como las décadas anteriores, donde entre más yo sabía, más valía. Hoy, lo más importante es cómo se procesa ese saber. Y por eso trajimos este tema tan importante, porque la metacognición no es introspección emocional, ni tampoco es autoayuda disfrazada, creo yo. Yo creo que es una habilidad cognitiva superior, y ahorita vamos más adelante a entrar algunos ejemplos de empresas y grandes líderes que están ejecutando esto, que les permite tomar control del modo en el que ellos piensan o nosotros pensamos, en el que ellos aprenden o nosotros aprendemos, en el que juzgamos y principalmente decidimos. Pero Oscar, ¿qué es exactamente todo esto? Porque tal vez lo hemos parafraseado de alguna forma, pero ¿cómo podemos definirlo de una forma más simple? Bueno, en resumen y para concretarlo y definirlo de una forma, como decís vos,
más simple, tal vez una forma de esas que se puede recordar más fácilmente, pues la metacognición es pensar, pero pensar sobre cómo pensamos. Es un pensamiento superior, es sobre por qué estamos pensando lo que pensamos, ¿verdad? Suena como retórico, pero Ajá. tiene lógica. Sí, tiene lógica, porque es tratar de entender de dónde es que estamos pensando y de dónde estamos programados, pero se vuelve una capacidad, y es una capacidad de observar los propios procesos mentales. Pero más que eso, no es solamente observarlos, sino poder regularlos, poder afinarlos y poder mejorarlos. Porque no se trata solo de ser conscientes. Se trata de manejar nuestra mente con una estrategia, o sea, se trata de convertirnos en estrategas mentales. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que estamos leyendo, no sé si te pasa, que a mí a veces me pasa bastante, que nos estamos leyendo por tercera vez el mismo párrafo sin entenderlo y decidimos cambiar de técnica. Y normalmente lo que decidimos hacer es poner atención, Claro. porque estamos leyendo lo mismo, pero estamos pensando otra cosa. Entonces, cuando somos conscientes de que no estamos obteniendo un buen resultado, al menos somos conscientes de que tenemos que hacer algo diferente. O también cuando paramos antes de tomar una decisión difícil y nos preguntamos, ¿qué me está influyendo ahora mismo? ¿El miedo o el orgullo? Y si lo pongo más simple, no vaya al supermercado a comprar comida con hambre, porque usted está influido por el hambre. No prometa nada cuando está feliz y no responda nada cuando está enojado, porque está influido por algo externo. Y eso es metacognición en acción. Y cuando nosotros como líderes desarrollamos esta capacidad, nuestras decisiones ya no salen de impulsos reactivos, salen decisiones conscientes y salen de una claridad que inspira una confianza real. Pero bueno, ya sabemos que mucha gente cree o erróneamente cree que el autoconocimiento es suficiente, y no. Esto es como una cara de la misma moneda. Tenemos metacognición y tenemos autoconocimiento. Así es, Oscar, saber qué me gusta, por ejemplo, qué me cuesta, como decías vos, de leer el párrafo varias veces, qué me está emocionando o qué me emociona. Hablabas del autoconocimiento, sí, Oscar, pero es que aquí en esta reflexión que hacemos en Profesionales 4.0, queridos radioescuchas, podemos entender que el autoconocimiento sin metacognición se vuelve un poco anecdótico, de alguna forma, se vuelve una etiqueta más, pero la metacognición va más allá del autoconocimiento. Es entender cómo estos rasgos influyen en cómo procesamos esa realidad. Es saber que nuestra propia impaciencia no solo nos pone nerviosos, sino, por ejemplo, también nos hace subestimar variables claves cuando estamos liderando equipos. Es darnos cuenta de que nuestra necesidad de aprobación está sesgando nuestras decisiones en ciertos momentos. Y que ese sesgo, Oscar, también tiene consecuencias. Por eso los líderes más lúcidos no solo se conocen a sí mismos. Y aquí es donde entra la metacognición. Se estudian. Hablamos mucho del autoconocimiento, pero los líderes metacognitivos se estudian, se corrigen, se reconfiguran. Y eso, señoras y señores, es metacognición aplicada. Y es que, Oscar, la cuarta revolución industrial exige otro nivel de pensamiento. Porque alguien podría estar escuchando aquí en Monumental y decir, ¿por qué traer un concepto de los años 70 a hoy, al año 2025? Y es que la cuarta revolución industrial exige otro nivel de pensamiento. ¿Por qué, Oscar? Porque vivimos en un entorno diferente donde la tecnología, ¿qué ha hecho? Ha cambiado todo, pero principalmente lo ha acelerado. Porque ha hecho que los resultados lleguen más rápidos y que además tenemos que estar totalmente conectados. Porque además la inteligencia artificial, de lo que venimos hablando hace tiempo, pues automatiza procesos. Ahora el Big Data facilita la toma de decisiones y los entornos ya ahora son líquidos, son híbridos y son, Álvaro, impredecibles. Y en este escenario, en este nuevo escenario de la cuarta revolución industrial, de este concepto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, liderar con viejos modelos mentales
es como manejar una nave espacial con un manual de carro de los 90s. O sea, simplemente no hace match. La cuarta revolución industrial no solo exige nuevas competencias técnicas, no son solamente las habilidades técnicas, exige una nueva relación con nuestra mente, y esto la gente puede verlo como una dicotomía, puede verlo como algo que sea contrario, pero hoy ante tanta tecnología es donde necesitamos volver a ser más humanos que nunca, y acá es donde entra la metacognición como un superpoder poderoso y silencioso de los líderes. Es lo que nos permite frenar, filtrar la información que importa ante tantos datos que hay, permite dudar con criterio y construir pensamiento estratégico sin quedarnos atrapados en nuestra propia narrativa. Porque eso es muy común, Álvaro. La gente selecciona los datos que va con su narrativa. Como señala el documento base, la metacognición nos ayuda a distinguir entre el conocimiento adquirido y las creencias asumidas. Y eso, en la era de los fake news, que estamos ahora viendo por todo lado, y en la era de los algoritmos personalizados, que están diseñados para nuestros gustos y preferencias personales, puede ser la diferencia entre liderar con lucidez o liderar con una falsa ilusión de poder. Y Oscar, nosotros para este episodio hicimos un análisis de un estudio de MIT que reveló que los líderes que aplican pausas metacognitivas antes de tomar decisiones estratégicas, ojo al dato, señoras y señores, cometen un 28% menos de errores de ejecución. Ya este dato nos debería dar a nosotros una luz de que la metacognición nos puede ayudar a ahorrarnos muchos problemas, sino porque no solo piensan estos líderes, sino saben sobre cómo están pensando. La metacognición frena el impulso de alguna manera, no para hacerlo más lento, sino, considero yo, Oscar, para hacerlo más claro, más confiable y más sostenible. Y eso en entornos de alta incertidumbre es oro puro. Hoy, Oscar, los líderes en la cuarta revolución industrial están liderando, pero la pregunta es, ¿quién lidera al líder? Bueno, eso es importante porque el tema es cuando estamos solos en la cima, ¿quién nos está liderando? Y esa es la gran pregunta, porque vamos a ver, cuando nadie nos supervisa, cuando somos nosotros los que guiamos, cuando todos nos miran para decidir, ¿quién nos ayuda a calibrar nuestro pensamiento? La metacognición se convierte en nuestro propio sistema de control de calidad mental. Esto es como una especie de coach interno que no solo valida si algo suena bien, sino si eso tiene sentido desde una lógica estructurada. No es solo una voz interior, es una herramienta de autogestión. Y en el liderazgo moderno, Álvaro, de lo que estás hablando, autogestionarse mentalmente es la base de la credibilidad, porque no importa cuán rápido respondamos, importa cuán profundo haya sido el proceso que nos llevó a esa respuesta, y eso es pensamiento crítico. Oscar, me encanta esto que estás diciendo, autogestionarse mentalmente es la base de la credibilidad. Autogestionarse, porque normalmente lo asociamos a prácticas empresariales, pero autogestionarse mentalmente. Y Oscar, para ir a algunos ejemplos puntuales que trajimos para ir fortaleciendo este punto a los radioescuchas, por ejemplo, analizábamos que Satya Nadella, CEO de Microsoft, por ejemplo, impulsó una cultura que le llamó Growth Mindset, que se basa precisamente en cuestionar supuestos, revisar errores y aprender desde la autoobservación. Y es que empresas como Google, por ejemplo, los equipos de innovación usan marcos mentales de pensamiento reflexivo para evitar caer en sesgos de grupo, miopía, por ejemplo, estratégica. Y yo considero, Oscar, que esto no es una filosofía blanda de alguna otra forma. La neurociencia aplicada a contextos donde decidir bien realmente puede definir el futuro de las organizaciones o incluso el futuro de nuestra propia vida si lo aplicamos a título personal. Y Oscar, es que hay trampas mentales comunes, ¿verdad? Algunos sesgos. Hay 3 principales que traemos para este episodio que creo que si nos ayudas a mencionarlos nos puedes ayudar, porque es parte de observar la mente,
identificar esos sesgos. Sí, esto estaba en el documento que estabas hablando anteriormente, de ahí los seleccionamos. Hay varios, pero seleccionamos 3. El primero es el efecto Dunning-Kruger, que es creer que sabemos más de lo que realmente sabemos. Como ese típico que dice, no hay nada más difícil de hablar con un tonto que no sabe que es tonto. ¿Sabes? Ese es un efecto importante. También está al contrario, que es el efecto de disminuir o pensar menos de que sabemos de lo que sabemos y darnos por menos. También tenemos, el segundo es el sesgo de confirmación, que es buscar información que refuerce lo que ya creemos. O sea, que filtramos, solamente buscamos lo que refuerza nuestro propio programa, ¿verdad? Y el pensamiento dicotómico, que es ver el mundo en blanco-negro. O sea, como es sí o no, y no hay matices en el medio. Y la metacognición no elimina estos sesgos del todo, pero los pone sobre la mesa. Nos ayuda a evidenciarlo de alguna forma. Estamos siendo parte de ellos y que eso está influenciando nuestras decisiones. Pero también lo hace al hacerlos conscientes. Entonces, al hacerlos conscientes, los desactivas. Y ahí es donde viene el título de este episodio. Y ese es el verdadero hackeo mental. Y ahí podemos hackearlo como líderes. Qué interesante. La metacognición, cuando usted evidencia el pensamiento, evidencia el sesgo, evidencia el pensamiento dicotómico, lo puede observar, lo puede apagar y puede hackear su mente. Y ahora, Oscar, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hasta acá hemos recorrido el concepto, ¿sí? Su historia, su impacto, su potencial. Oscar lo ha explicado magistralmente, pero esto no sirve de nada si no hacemos lo más importante, señoras y señores, querido Pablo que está aquí en el estudio y Oscar, aplicarlo a nuestra propia práctica diaria. Y eso es lo que viene ahora en la sección de Expertos 4.0, porque nos mandaron algunas preguntas que hoy nos van a ayudar a llevar esto a tierra, a llevar la metacognición al trabajo, Oscar, a las decisiones, a los errores y a los aprendizajes, porque pensar bien hoy no es un lujo, es una responsabilidad. Así que vamos a ir a esta sección que se llama Expertos 4.0 a responder o tratar de responder algunas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Esto es Expertos 4.0. Expertos 4.0. Bueno, señoras y señores, estamos aquí tratando de responder algunas preguntas que nos han enviado, y es que hay conceptos que se entienden mejor cuando se vuelven conversación de alguna otra forma, y este sin duda es uno de esos. La metacognición no es solo teoría, es una herramienta que forma que se forma, Oscar, de alguna manera en la práctica. Es como ir al gimnasio, se forma en la experiencia, en la vida real. Y por eso abrimos nuestras redes y recibimos algunas preguntas de toda Latinoamérica. Líderes, emprendedores, coaches, estudiantes, personas como usted y personas como yo que lideran con más claridad y están empezando a observar sus propios pensamientos. Y acá van algunas de esas preguntas y nuestras respuestas de lo que pudimos investigar, de lo que hemos vivido, lo que hemos leído y lo que hemos reflexionado, porque aquí en esta sección de Expertos 4.0 creemos que pensar juntos siempre nos lleva un poco más lejos. Oscar, la primera pregunta nos llega desde Medellín, Colombia. Valentina Ruiz es directora de talento humano de una fintech y nos pregunta: he escuchado hablar de la metacognición, pero siempre en el contexto educativo. Y es cierto, porque esto es un concepto, como lo dijimos, muy educativo. La pregunta es: ¿cómo se traduce este concepto en el día a día de un líder en una empresa de tecnología como la mía? Oscar, creo que no hay mejor persona para responder a esa pregunta que vos, que sos especialista en transformación digital. Ok, perfecto. Bueno, es una excelente observación lo que nos hace Valentina. Y primero que todo, sí es cierto que la metacognición se originó en el campo educativo para aprender a aprender. Uh-huh. Pero hoy se ha convertido en un recurso clave de liderazgo consciente. O sea, ha evolucionado. Si esto estaba funcionando, ¿cómo aplicamos eso en las empresas? Y en el caso de ella, en el caso de Valentina, como líder en una fintech, usar metacognición implica que cada vez que te enfrentas a una decisión, ya sea cualquiera, una contratación, la estrategia, un conflicto, lo que pueda, puedas detenerte a pensar desde qué marco mental estoy evaluando esto. ¿Hay algún sesgo que me esté limitando? Y traducido al día a día, como le indica,
significa cuestionar el impulso automático de ir por lo conocido, Álvaro. O sea, es parar y decir, no voy por lo que ya conozco, sino que también me cuestiono el por qué estoy tomando esta decisión. Y eso permite regular las reacciones antes de una reunión difícil, por ejemplo, o revisar los pensamientos luego de un pitch fallido, que a todos nos ha pasado. Vamos con un objetivo a una reunión, no sale como queríamos. No fluye. No fluye. Bueno, entendemos por qué no fluye y cómo me siento al pasar esta situación. Y esto se vuelve como tener prácticamente como una brújula interna que no solamente nos guía, sino que también recalibra, nos permite volver a pensar, volver a analizar y volver a levantarnos. Perfecto, aquí tenemos la pregunta 2, en este caso es de Ciudad de México, señor Luis Ortega, emprendedor y fundador de una agencia creativa, y nos pone, yo soy muy intuitivo para tomar decisiones, la metacognición va en contra de la intuición, eso es lo que nos está preguntando. Bueno, Oscar, si quieres yo puedo responder a esa pregunta, un poco de lo que dice Luis. Me dijiste que él dice que él es un poco intuitivo. Sí, yo creo que lo entendemos porque hay muchos líderes creativos, sobre todo en entornos de alta velocidad, que se apoyan mucho en la intuición, Oscar. Eso es muy común, es muy normal. Y de alguna u otra forma está bien, pero aquí le compartimos como esta imagen mental. La metacognición no necesariamente, Oscar y queridos radioescuchas, y principalmente Luis de Ciudad de México que nos pregunta, no reemplaza la intuición. La metacognición la afina, es como un músculo emocional que se fortalece con la experiencia, pero a veces ese músculo puede estar desalineado por experiencias pasadas, como decías vos, Oscar, por emociones mal digeridas, o creencias obsoletas. La metacognición yo creo que nos permite de alguna otra forma como escanear esa intuición, preguntarnos, ¿esto que siento realmente está sustentado o es un miedo disfrazado de una corazonada? Así que no creo yo que se opongan, creo que más bien se potencian. La intuición nos da el impulso y la metacognición nos da la dirección de alguna otra forma. La otra pregunta, Oscar, aquí en la sección de expertos 4.0, viene desde Lima, Perú. Andrea Salazar es coach ejecutiva y conferencista y nos pregunta, ¿cómo puedo enseñar metacognición a mis colaboradores y clientes sin que esto suene demasiado abstracto? Qué interesante esta pregunta, Oscar, y ya te voy a dar para que le puedas responder, Andrea, de que un coach que lidera a otros directores corporativos, CEOs regionales, globales, pues pueda incorporar esto a sus procesos de coaching, el tema de la metacognición. Y él lo pregunta, ¿cómo lo hago para que no suene muy técnico o abstracto? Bueno, me parece muy interesante porque esto es muy común en entornos de desarrollo profesional. O sea, los coaches tienen que saber de estos temas y tienen que saber aprender a comunicarlos, ¿no? Y lo primero que pueden hacer no es empezar con el término, no con la definición, sino empezar con preguntas simples, pero que sean preguntas potentes. Por ejemplo, ¿cómo te decís a vos mismo cuando te enfrentas a eso? O sea, ¿qué te decís a vos mismo? ¿De qué manera estás pensando en este problema? Ojo, ¿de qué manera estás pensando en el problema? Te estás cuestionando el proceso de pensamiento y qué supuestos estás dando por cierto sin verificar. Estas preguntas activan la metacognición, Álvaro, pero no necesitan nombrarla. O sea, te permiten darle vuelta a explicar la definición y llegar al punto principal. O sea, que se vaya a la práctica más que al concepto. No explique lo que está haciendo, enséñelo para que lo hagan. Y cuando ya están en el ejercicio, cuando sus clientes o los colaboradores están en el ejercicio, ahí es donde ella puede introducir el concepto como un modo de pensamiento sobre nuestro pensamiento. Oscar, qué valioso estas 3 preguntas que hemos respondido aquí en Expertos 4.0. Gracias a las personas que nos escribieron, a Andrea, a Luis y a Valentina por participar en esta sección de Expertos 4.0. Y vamos ahora a la sección donde vamos, Oscar, a poner un poquito ya de polo a tierra, de alguna otra forma. Vamos allá a ejecutar esto y esto es Tips de Liderazgo 4.0.
Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, estamos en esta sección de Tips de Liderazgo 4.0 porque aquí la misión es cómo llevamos la metacognición al día a día del liderazgo, Oscar y queridos radioescuchas. Porque pensar mejor, sí, también se entrena. Es como ir al gimnasio, es como salir a correr todas las mañanas, y acá no vinimos en Profesionales 4.0 a quedarnos en el concepto, vinimos a meter las manos en la tierra, a entender cómo desde mañana mismo, señoras y señores, podemos empezar a liderar con más conciencia, con más claridad y con más poder real. ¿Sobre qué, Oscar y queridos radioescuchas? Sobre nuestra mente. Por eso les compartimos aquí 5 estrategias prácticas para activar la metacognición en el entorno de la cuarta revolución industrial y enfocado a nuestro liderazgo cotidiano. Oscar, usted escribió el primer tip de liderazgo que me pareció magistral, así que te cedo aquí para que lo puedas compartir. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo comparto. Nada más comentar que esto es resultado de nuestra investigación, ¿eh? O sea, que nosotros investigamos para ver cuáles son los tips que podemos dar, pero no que piensan que somos unos sabelotodos y que todo esto lo hacemos a la perfección. Pero el primero que detectamos que puede ser muy útil es el tener un diario de pensamiento, un cuaderno de control mental. Y este tip lo que indica es, al final de cada día, tomamos 5 minutos y respondamos estas 3 preguntas por escrito. ¿Qué decisiones tomé hoy automáticamente? ¿Hubo algo que me molestó más de lo que esperaba? Y 3, ¿qué me hubiera gustado pensar diferente? Y bueno, parece simple, pero al parecer, si se hace durante una semana, vamos a empezar a ver patrones de comportamiento. Y cuando vemos patrones, empezamos a cambiar esos comportamientos. Oscar, qué valioso, tienes toda la razón de esas 3 preguntas, porque si bien uno no lo hace tácitamente, agarrar el cuadernito y escribirlo, pero siempre tener ese proceso mental cuando venimos en el carro del trabajo, esa reflexión es clave. El tip número 2 que yo quiero compartirles, que fue el que traje para esta sección, es pausas metacognitivas antes de tomar decisiones realmente importantes. Y es que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión importante, entendiendo que el líder tiene el criterio de saber cuáles son esas decisiones importantes en una reunión, en una autoevaluación, una conversación, hagamos una pausa real, respirémonos y preguntemos, ¿desde qué emoción estoy pensando hoy? De alguna otra forma. ¿Qué estoy asumiendo como cierto sin verificar y en qué punto de vista puedo no estar considerando? Estas preguntas actúan como interruptores y sacan el lado automático y de alguna otra forma, Oscar y queridos radioescuchas, nos devuelven el control del proceso. Ese es mi aporte aquí en Tips de Liderazgo 4.0. El tercer tip que les traemos es auditar nuestras creencias clave cada mes. Y es que este tip se basa en que elegimos una creencia fuerte que tenemos sobre el trabajo, sobre el liderazgo o sobre nosotros mismos. Puede ser cualquiera, como por ejemplo, como que los líderes no pueden mostrar dudas. Y ahora analizamos esa creencia con lupa y nos hacemos 3 preguntas. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Sigue siendo útil hoy? ¿Y qué pasaría si no fuera cierta? Oscar, el cuarto es usar el feedback como ejemplo, no como juicio. La próxima vez que recibamos una crítica constructiva o no, puede ser cualquiera de los dos, en lugar de defendernos mentalmente, hagamos metacognición en vivo. ¿Por qué esta crítica me incomoda? ¿Por qué me siento amenazado? ¿Y por qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de todo esto aunque no esté 100% de acuerdo? Y el quinto es practicar reuniones de doble capa, o sea, reuniones en donde no solo se entrena lo que se dice, sino cómo se piensa. Y en estos momentos lo que hacemos es proponer espacios donde cada quien pueda compartir qué proceso mental siguió para llegar a una decisión. Oscar, 5 creemos que grandes tips que les regalamos a todos los radioescuchas aquí en Profesionales 4.0. Oscar, y no necesitamos ni apps sofisticadas ni semanas de retiro en el Tíbet. La metacognición en el liderazgo se entrena el día a día, con intención, observación, con coraje, porque liderar no es solo hacer, es entender desde dónde lo estamos haciendo. Vamos ahora a la sección de lecturas 4.0 para compartirles a ustedes un libro que puede complementar estos procesos de metacognición y nos pueden ayudar a hackear nuestra mente y liderar mejor. Esta es la sección de lecturas 4.0.
Lecturas 4.0. Esta sección compartimos un libro, normalmente un libro, una lectura que tiene que ver con el tema central, y hay libros que nos informan y hay otros libros que nos entretienen, pero hay unos libros principalmente que nos confrontan, los que ponen enfrente ese espejo y que nos invitan a pensar diferente. Y para este episodio les queremos recomendar uno que no pueden dejar pasar si quieren llevar su liderazgo y su metacognición a otro nivel. Y es este libro, yo sé que lo han escuchado muchas veces porque es un libro muy famoso, Pensar rápido, pensar despacio, por Daniel Kahneman. Este es un libro de Editorial Debate que salió en el 2011 y sí es un clásico y sí es un libro que puede cambiar no solo cómo pensamos, sino cómo entendemos cómo pensamos. Daniel es un psicólogo y premio Nobel en economía y explora dos sistemas que operan dentro de nuestra mente. No queremos hacer spoiler, pero para que se motiven a leer este libro, el sistema rápido, intuitivo y automático. Y además Daniel pone el segundo, lento, reflexivo y lógico, y nos muestra con ejemplos geniales, investigaciones científicas y casos reales, cómo nosotros tomamos la mayoría de nuestras decisiones. Esta no es una lectura de aeropuerto, no es una lectura de cama, es una lectura para mentes curiosas que se animan a hacer el trabajo incómodo de sobre cómo están pensando. Y si venimos escuchando este episodio hasta acá, ya estamos en ese camino. Este es el libro que recomendamos hoy aquí en la sección de Lecturas 4.0, Pensar rápido y pensar despacio. Pero vamos ahora a la sección de cierre, donde hacemos una recapitulación junto con Oscar, queridos radioescuchas, sobre todo lo que hemos aprendido en este episodio que le hemos titulado Metacognición, cómo los líderes hackean su propia mente. Y esta es la sección de cierre, acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, Oscar, estamos ya cerrando este episodio de Metacognición. Lo he disfrutado muchísimo, tengo que decirlo, porque me encanta el tema de pensar sobre cómo pensamos, porque pensar diferente empieza también o influye en que podamos decidir diferente. Oscar, la metacognición no es una habilidad bonita de tener. ¿Cómo lo ves vos en esta sección de cierre? Álvaro, la metacognición es una necesidad y es una necesidad estratégica en donde en tiempos de alta velocidad el ruido y la presión nos arrastran a un pensamiento totalmente automático. ¿Qué aprendimos hoy, Oscar? Bueno, aprendimos varias cosas. La primera es que la metacognición no es otra cosa que pensar sobre cómo pensamos. Es una pausa lúcida en medio de un torbellino diario al que estamos acostumbrados. Segundo es que la metacognición es una competencia entrenable. Eso es muy valioso. Ajá. O sea, que no es algo reservado para eruditos o para filósofos, ¿verdad? Y todos podemos desarrollarla si estamos dispuestos a observarnos sin excusas. La tercera es que en la era de la cuarta revolución industrial, donde los datos y los algoritmos toman cada vez más decisiones, el pensamiento consciente se vuelve un diferencial humano. La cuarta es que los líderes que practican metacognición no solamente deciden mejor, sino que comunican con más intención, aprenden con más profundidad y principalmente lideran con más humanidad. Y por último, no hay hack más poderoso que conocerse a uno mismo desde adentro. Y no, Álvaro, no es para controlarlo todo, sino que es para aprender a elegir mejor. Y lo que más nos importa también. Así que, Oscar, antes de entrar ya a la parte de cierre, algunas palabras que quieras compartirnos sobre este episodio, lo que has compartido, lo que has aprendido. Lo que les puedo compartir es, tómense el tiempo, 5 minutos al día, de ponerse en silencio, de cerrar los ojos y de estar completamente en silencio y
cuestionarse un poco lo que están pensando, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, y esta práctica es bastante poderosa. Oscar, muchas gracias por esas palabras de cierre. Quiero decirles, porque muchas personas podrán estar diciendo, Profesionales 4.0, sí, hablamos de tecnología, sí, hablamos de inteligencia artificial, sí, hablamos de Big Data, sí, hablamos de gemelos digitales, sí, hablamos de megadesarrollo, de ciudades inteligentes, de sostenibilidad, de precisión, todo eso lo hemos tocado aquí, pero lo importante es el centro del ser humano. Hoy la cuarta revolución industrial nos empuja, no nos invita, nos empuja a ser más humanos. Así que no posterguen esto, señoras y señores, la metacognición, pensar sobre cómo estamos pensando hoy en una era donde la información, donde las decisiones son altamente aceleradas, donde los mercados cambian de la noche a la mañana. Los líderes que sepan cómo están pensando y lo entiendan, bajo qué filtros, bajo qué sesgos, sin duda alguna tienen un paso adelante. Empecemos hoy, como decía Oscar en su cierre, con una pausa, con una pregunta, con un momento de brutal honestidad mental, porque el líder que piensa en su pensamiento es aquel que no deja de pensar no se deja pensar por nadie más. Entiende por qué está pensando. Pero bueno, así como decimos siempre aquí en Profesionales 4.0. Primero, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, pueden ir al canal de YouTube, al canal de Spotify de Profesionales 4.0 o al WhatsApp 89 40 40 41. Estamos en Monumental todos los sábados a la 1 de la tarde, 93.5, y como siempre decimos aquí en Profesionales 4.0, no se crean todo lo que han escuchado hoy. Pruébenlo, investíguelo, ajústelo a su manera, compruébelo por usted mismo, porque esto es Profesionales 4.0. Nos encontramos el próximo sábado, ojo, 14 de junio, con una entrevista con Radamel el Tigre Falcao. La otra semana estará el Tigre Falcao aquí en Profesionales 4.0. Hasta entonces, siga liderando, pero siga liderando desde adentro, aquí en el entorno de la cuarta revolución industrial. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Monumental, y esto fue Profesionales 4.0. Escuche la entrevista sobre liderazgo y resiliencia al astro del fútbol colombiano, Radamel Falcao, el sábado 14 de junio a la 1 de la tarde, en Profesionales 4.0. No se la puede perder. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.